Hola a todos y sed bienvenidos al canal. Ya hace tiempo que no subía nada, así que creo que va siendo hora de subir otra vez y estar otra vez de nuevo en contacto con vosotros. Bien, os quería presentar algo nuevo que he adquirido recientemente. Se trata, espero que lo veáis bien, un dron para sacar fotos y vídeos aéreas. La verdad lleva conmigo, creo que va a ser un mes, finales de noviembre creo haberlo comprado, lo compré por Amazon. Y bueno, antes de nada, no lo he volado, ni siquiera, nada, ¿Por qué? Quizás porque hiciese mal tiempo o algo, nada por el estilo. Antes de nada, hay que saber que cualquier dron, para poder volarlo legalmente, sobre todo en España, hay que estar registrados como usuario y también como operador en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y sobre todo, todos los drones que lleven cámara, con la posibilidad de quitar fotos y grabar vídeos. Como digo, hay que estar registrados en AESA como operador y como usuarios. Aparte de todo, como el dron que he adquirido supera en peso los 250 gramos, pues estoy obligado a hacer un examen teórico. Un examen teórico proporcionado por AESA. Os metéis en la página de AESA y solicitáis un acceso al curso y posteriormente para hacer el examen. Es gratuito, no os va a costar nada y es muy conveniente hacerlo. Así que yo voy a hacerlo ahora, a ver qué tal sale. Espero aprobar, porque si no voy a tener que esperar más tiempo. Tengo 2 intentos, nada más. Bien, es cierto que si no superamos esos 2 intentos, pues hay que hacer una nueva solicitud y tendréis otros 2 intentos más. No le he dado mucho a los temarios, están bien explicados, la verdad. Y vienen con dibujitos, o sea, bueno, al principio se puede hacer un poco pesado y tal, son 3 partes. Y bueno, hay que atreverse a hacerlo y si queremos volar, vamos a intentarlo y a ver qué tal sale. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la página de AESA, el curso de certificación A1-3, en el cual se han superado aquí unos temarios en concreto 3 partes de lecciones de operación de vuelo con UAS, y ahora solo nos quedaría realizar el examen, que consiste en 40 preguntas, ¿vale?, relacionadas todas con los temarios anteriores descritos, y en el cual, pues bueno, deberemos obtener como mínimo el 75% de la puntuación total. Bueno, así que debido a eso, pues vamos a proceder a hacer el examen y a ver qué tal nos va. Tenemos 2 intentos. Límite de tiempo 40 minutos. Y bueno, vamos a tranquilizarnos un poco y a intentar
resolver el cuestionario y a ver si conseguimos la certificación para poder volar nuestro dron. Vamos allá. Tiempo límite, nos recuerda, 40 minutos. Bien, seguro que desea empezar. No, pero no me queda otra. Vamos allá. Comenzando intento. Bien, primera pregunta. ¿El consumo de alcohol fue Sí, siempre afecta el consumo de alcohol. Para tomar algunas fotos de un puente de acero, quiero volar mi avión debajo del puente. ¿Qué podría ocurrir? Problemas con la brújula y pérdida de señal del GPS. Vale. Donde se acerca de realizar sobre concentraciones es correcta. Concentraciones de personas en la categoría abierta está prohibido. ¿Dónde se puede esperar con mayor probabilidad se definan zonas geográficas de UAS? Yo creo que la C. Desde el punto de vista de factores humanos, ¿cuál es la adecuada capacidad del piloto a distancia antes de iniciar un vuelo? Esta es unsafe. Vamos, ya tenemos las 5 primeras. ¿Cuál es la máxima distancia permitida? Terrestre, pues claramente 120 metros. Antes de realizar una operación común, ¿qué tipo de información meteorológica debo tener en cuenta para garantizar una correcta maniobrabilidad? Debo tener en cuenta dimensión de temperatura nada, problema de inicio tampoco, demasiado cerca de la superficie, velocidad del mes. Vale, creo que será la D. Vamos a ver qué tal va. Los UAS tienen limitaciones de vuelo debido a las condiciones. ¿Dónde se puede consultar? Pues en las instrucciones publicadas por el UAS. Para realizar una buena prueba, pues es necesario fijar los parámetros para el procedimiento de pérdida de señal, la altura máxima de vuelo, donde se puede. En las instrucciones. Siempre en las instrucciones. 10. ¿Qué tareas de mantenimiento se deben realizar al finalizar cada operación? Limpiar la aeronave, No. Comprobar posibles daños. Cargar las baterías. Comprobar los posibles daños. Limpiar la aeronave de las baterías. Comprobar los memoria. Creo que la C. Creo que la C. Luego pues sacar la tarjeta de memoria y cargar. Vale, vamos allá. ¿Por qué es importante poner operaciones previstas antes de iniciar nuevas para evitar señales, para solo ver referencia, para evitar que los vídeos, está nada. Camino de caminos. Para evitar el sobrevuelo de personas. ¿Cuál de los siguientes se puede considerar como más negligente o imprudente? La B. ¿Cuántos satélites? Un mínimo de 4. Antes de la categoría que se requiere. Esa, a obtener las cualificaciones, que es lo que estamos haciendo ahora. Y estar registrados durante un vuelo con aeronave no tripulada en caso de sobrevuelo de personas si no está permitido. ¿Qué debe hacer el piloto a distancia? Detener la aeronave, reducir el tiempo de sobrevuelo al mínimo posible. Vale. La B. Siguiente. 16. ¿Qué información de una predicción meteorológica puede ser importante para una operación? Entre otras, temperatura, viento, humedad y precipitaciones. Ok.
El número de registro del operador de UAS debe mantenerse siempre en privado. Está permitido el sobrevuelo de personas en posición abierta. Vale, el sobrevuelo de personas, no de concentración de personas, por lo tanto, sí está en la 1 y con clase C0. Vale, el reglamento general de propiedad aplica la 1, sí, siempre se aplica. 20. Durante un vuelo con UAS, ¿cuál de los siguientes supuestos puede llegar a convertirse en una situación de emergencia? Pérdida de balance y control. No apareció nada. Pérdida de mando y control. 21. En general, ¿hasta dónde puedo volar en abierta? Pues a una distancia en el que puedo, dentro del alcance visual. Esta es esta. 22. ¿Cuál es la definición de la V2? Pues operación dentro del alcance visual. Antes de cada vuelo, el piloto a distancia debe de hacer una comprobación general de la siguiente UAS. ¿Cuál es la función principal de esta comprobación? Segura. En buenas condiciones y es seguro para volar. Así que esto tiende a estar siempre a la seguridad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El reglamento no se aplica en interior cerrado. 25. ¿Puedo ser responsable en caso de producir daño a terceras partes? Pues claro, sí, puedo ser responsable. Siguiente. 26. Si estoy volando una aeronave no tripulada que lleva marcado clase C0 en la subcategoría 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? O sea que hay que seleccionar una. No debe haber ningún caso en concentración de personas. No puedo. Trataré de no hacerla volar por encima de personas no participantes. Puedo sobrevolar. No. Antes de personas no participantes. Creo que es o en la A o más bien la B. Vamos a marcar la pregunta, pero en ningún caso concentración. Voy a marcar la A, pero ¿qué es el registro? El reglamento. Esto es la protección de datos. En caso de que el piloto no debe leer nada, cambiar la batería tampoco, estamos volando. Intentar recuperar el alcance acercándose a UAS. Las siguientes son correctas, excepto no está permitido en categoría abierta el transporte de personas con una aeronave es certificada, el vuelo con intercepción nada, tripulada excepto concentraciones de personas específica. Esto es correcto. En transporte de personas con aeronaves no tripuladas en vía específica. El vuelo con aeronaves no tripuladas está permitido en categoría abierta. Esta no es correcta. 30. En relación con el volumen operacional y con otros usuarios del espacio aéreo, los obstáculos terreno y las personas cuya participación sea constante, la consciencia situacional consiste en la capacidad de percibir, entender y actuar ante cualquier riesgo en el entorno de la operación. Vale. Siguiente. ¿En qué países son aplicables las disposiciones del reglamento? Vale. En España, solo en España, en los Estados miembros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
Cuando exista riesgo de colisión deberán maniobrar a la izquierda. Esta es falsa. Tiene prioridad. La tripulada siempre tiene prioridad. El piloto debe interrumpir el vuelo cuando su continuación puede suponer un riesgo para la nave tripulada. Vale, 33. Un piloto a distancia puede definir exactamente la altura de una nave tripulada. Difícilmente. Así que puede definir exactamente nada. Difícilmente podrá definir la altitud. Solamente por observación visual es muy difícil definir la altitud y distancia del dron. ¿Cuáles de las siguientes condiciones requieren un registro del operador US? La primera no. 2, 3 y yo creo que 4. Yo creo que 2, 3 y 4. 35. ¿Cuáles son los requisitos del registro de la categoría abierta? Aquellos operadores comerciales. Registro 50. Registro de operadores con una utilidad superior, claro. 250 gramos o más, claro. La mía es superior a 250 gramos y tengo que hacer el examen. Y tenerla registrada, incluso menos, teniendo cámara. 36. ¿Quién es el responsable de no violar las limitaciones del espacio aéreo durante un vuelo? Pues esta no, el observador tampoco, el piloto siempre será responsable del vuelo. ¿Qué luz debe tener una tripulada para en vuelos nocturnos? Pues una luz intermitente verde. 38. Durante una operación de UAS, el piloto a distancia no debe la A. Volar a más de 120 metros, vale. 39. Antes de iniciar un vuelo con UAS se debe comprobar si en la zona de operaciones prevista hay arbustos o hierba alta, esto no importa, ni de aves tampoco, charcos o riachuelos, nada, carreteras o caminos. Y la última pregunta, ¿cuál de las siguientes sería una persona no participante en la operación de UAS? ¿Cuál de las siguientes sería una persona no participante? Fueron personas que fueron informadas. Una persona no participante. Un observador. Un excursionista es un mero observador también. No participante. Vale, esta ya nada. Bueno, voy a poner esta y marcarla. Así que tengo la 26, me quedan 26 minutos aún. Si estoy volando una aeronave no tripulada que lleva marcado clase C0 en categoría 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Clase C0 sí puedo volar personas no participantes, o tendría que evitarlo. Voy a cambiarla por la D. Y la 40. ¿Cuál de las siguientes sería una persona no participante? Piloto a distancia. No.
piloto a distancia. Pues no lo sé. Esta sí que me tiene bien pillado. Probablemente la vaya a fallar. 24 minutos aún. Podemos repasar algo. Si siempre. Vale. Aquí en el puente, acero, hierro, puede interferir con las señales. Categoría está prohibido, con lo cual la pregunta 26 pues bueno, ...24 minutos quedan. Creo que puedo darlo por terminado. Bueno, en tal caso de que no fuese apto para sobrevolar, pues tendría otro intento más, ya que solo permiten 2 intentos. Tengo tiempo de sobra para repasarlo todo, pero bueno, no voy a darle mucho más. Voy a terminar el intento. Y voy a darle a enviar todo y terminar y a ver qué pasa. Crucemos los dedos y vamos allá. Enviar todo y terminar y ya no hay vuelta atrás. ¡Bien! 37 puntos. Una calificación de 9,25 de sobre 10. Con lo cual soy apto para volar el dron. Muy bien. El primer examen, el primer intento. Y el resultado... apto. ¡Buah! Sí, señor. Esto, la verdad que me hace mucha ilusión. Así que, pues nada, después de esto solo quedaría registrar el dron y por último también pues sacarnos un seguro de responsabilidad civil, o sea que habrá que hacerse un seguro para asegurar el dron y ya llevar con nosotros a la zona de vuelo pues todos los papeles pertinentes para poder volar tranquilos. Bueno, pues aquí queda el examen mío. Espero que os haya gustado y os animéis vosotros también si os gusta el mundo de volar con dron, sacar fotos aéreas, vídeos, pues es algo realmente que llama mucho la atención y es bastante bonito, a mí me gusta mucho y bueno, con esto pues estoy más cerca de lograr mi afición de este nuevo hobby, ¿no? Para mí, y de hacerlo desde bueno, legalmente. Bueno, pues como veis el resultado ha sido totalmente satisfactorio. He aprobado el examen. He estado bastante nervioso entre hablar. He hablado poco, no he explicado prácticamente nada. Espero que hayáis visto bien las preguntas. Hay que fijarse todo muy bien, sobre todo en cómo están formuladas las preguntas, ya que algunas parece que llevan a confusión. Pero tratándolo con un poco de calma, ya habéis visto que de tiempo vamos sobrados. Me quedaban a mí 26 minutos aún por terminar. Me daba tiempo a repasar, pero dije, mira, hasta aquí llegó
y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, al final pues el resultado fue... no me lo esperaba quizás sí aprobar con menos nota. Incluso también se me pasó por la cabeza que iba a palmarla. Pero bueno, el resultado fue bueno. Como he dicho hace un momentito, ahora lo que queda es registrar el dron en la página de ESA y obligatoriamente hacerse un seguro de responsabilidad civil. A día de hoy no es obligatorio, sí lo será, no sé si lo van a implementar para este año que entra, en 2022, pero al fin y al cabo va a ser obligatorio. Yo lo voy a hacer de todas formas porque nunca se sabe lo que te puede pasar. Podéis tener un fallo de batería, os quedáis sin energía o la malísima suerte de perder una hélice, sale volando y el dron cae. Podéis provocar desperfectos a terceros y Dios no lo quiera, pues darle a una persona o un vehículo cualquier cosa, ¿no? Para eso hay que estar bien protegido, para poder salir al campo, llevar todos tus papeles contigo por si, pues bueno, viene la Guardia Civil, la policía. Pues nada, le enseñáis toda la documentación, vuestro registro como operadores en AESA, le enseñáis el certificado, que os va a aparecer el número de operador, también la certificación una vez aprobado el examen. Yo creo que más o menos tardará entre 24 o 48 horas en daros una comunicación. Os mandarán, supongo que, un correo electrónico en el cual ya podréis acceder para descargarlos. ¿Qué más? Acompañado también del seguro y ya está. Y no va a ocurrir nada. Siempre de forma legal. Luego, más adelante, si se da la posibilidad de que salga a volar, que es que voy a poder volar, evidentemente, os diré alguna cosa más para que es necesario que llevéis con vosotros para volar. Porque hay zonas en las que podéis hacerlo y en zonas que no. Seguro que los que estáis viendo esto y estáis interesados en drones, pues ya sabéis de lo que estoy hablando. Hay que, a mayores, ponerles unas chapitas de identificación, tanto al dron como al mando, ¿vale? Yo se lo pondré pues por aquí, unas chapitas ignífugas con tus datos, nombre completo, número de teléfono, número de operador y el número del dron. Os las pegáis tanto en el dron como en el mando y ya con eso ya estaréis totalmente identificados. Me las he pedido por Amazon, las tenéis para editar. Creo que podéis cambiar tamaño también, aparte de poner todos vuestros datos, y después os tardarán unos días en llegar. A mí me llegarán esas dos sobre una semana o así. Me costó 13 euros y pico o así, o sea que podría imprimirlas yo o tal, pero bueno, como la ley pues vigente pues indica que sean ignífugas, que sean, yo qué sé, no está muy claro a día de hoy cómo las quieren. Si las quieren en metal, si las quieren en pegatina, si las quieren que las escribamos con un boli, no tengo ni idea. Pero yo les he pedido así y espero que me sirvan y bueno, no podría estar más contento. Cada vez se acerca más el día de poder volar mi dron, tomar mis primeras imágenes aéreas y espero subiros otro vídeo, bueno, enseñaros un poco algún que otro. Gracias de todo corazón por estar ahí y nos vemos en el que sigue.